Epa, ¿qué tal estáis, gente? Como bien saben, esta es la segunda parte del anterior video, así que, sin más preámbulos, los dejo con el video, volumen 1, conociendo, parte 4. Mientras tanto, en el salón A2 yacían múltiples figuras estudiantiles sentadas en sus propios pupitres. Por su parte, Yuki, Hiroko y Annie permanecían sentadas en el centro del salón mientras hablaban un poco más acerca del trabajo de la peli blanca, esto con la intención de revelar aunque sea un poco acerca de ese chico. Claro, esas eran las intenciones ocultas de Hiroko y Annie. Sin mucha tardanza, el profesor titular entró en el aula de clases con un portalibros, una regla bastante larga y una taza de café, y así, sin mucho rodeo, la clase comenzó. El profesor titular les dio una clase retroalimenticia de lo que ya habían visto con anterioridad, como lo puede ser, el tiempo verbal que utiliza el español, los múltiples sinónimos de las palabras en español, las oraciones y palabras correctas que hay que utilizar en una conversación, la gramatical, etc. Todo esto, por supuesto, ya lo sabía la joven Takagi, y no es porque fuera alguna clase de prodigio que puede aprender todo en un santiamén. Por supuesto que no, eso lo sabía por las incontables noches de desvelos que tuvo estudiando acerca del idioma español e inglés. Podría decirse que es alguna clase de rata de los libros. Por otro lado, sus mejores amigas no iban tan mal en los idiomas, ya que si bien eran inteligentes, no les gustaba estudiar mucho. Esto se debe al hecho de que ellas prefieren aprender conforme fluya todo, así como también prefieren disfrutar de su juventud. Eso último no significa que vayan a fiestas y se emborrachen hasta tener relaciones sexuales, por supuesto que no. El que haya dicho que disfrutar su juventud es hacer eso está mal, no todo tiene que ser fiesta, desvelos, y toda esa clase de basura. Aunque claro, todo eso es subjetivo y de la propia opinión de Yuki. Pero dejando la palabrería a un lado, el medio tiempo de clase sonó a través de toda la escuela anunciando consigo el tiempo de receso. Sabiendo eso, todos los estudiantes de los 3 grados fueron a la cafetería con la intención de comprarse su almuerzo. Yuki y compañía no fueron la excepción, por supuesto. Por lo tanto, las 3 féminas también se dirigieron hacia allá mientras hablaban acerca del último evento en el que se vio involucrado el héroe número 1, así como también del evento del día anterior. Hiroko miró a Yuki mientras preguntaba, ¿esa cosa sucedió a 2 cuadras de tu trabajo, no, Yu-chan? Preguntó con cautela e interés mientras veía a la mencionada, la cual tenía una expresión pensativa. Sí, a decir verdad me sorprendió bastante cuando vi lo sucedido en las noticias, dijo con la misma expresión de antes, al mismo tiempo que llegaba a la cafetería con sus amigas. Ese día había mandado a Midoriya-san a comprar en un mercado que está a 2 cuadras del restaurante, volvió a decir mientras se encaminaba a la barra en la que preparaban la comida. ¿Otra vez estás hablando de ese chico?, exclamó ahora su amiga pelirrubia con un tono de coqueteo, haciendo que Yuki la mirara con una expresión neutral. Ok, me callo. Dijo con un tono de voz bajo mientras miraba hacia otro lado silbando. Me sorprendió bastante ser llamada por él después de que la noticia nombrara a ese vigilante de nombre extraño sin darle importancia a lo dicho por Annie. Yuki continuó su relato mientras tomaba una bandeja de comida, siendo imitada por las otras 2. ¿Estás insinuando que ese Midoriya tiene algo que ver con eso?, preguntó Hiroko con intriga mientras le señalaba el platillo que quería a la señora que servía la comida. ¿No es eso un poco apresurado de decir?, volvió a preguntar con intriga mientras miraba cómo servían su comida. Estoy de acuerdo con ella, dijo repentinamente Annie mientras miraba por un momento a Yuki. Puede que solo haya estado en el momento equivocado y lugar equivocado, volvió a decir al mismo tiempo que miraba cómo preparaban su comida. Ya, eso lo pensé en su momento. De hecho, tiene un poco de sentido, aunque no descartaré la vaga posibilidad de que él, de alguna manera, haya estado involucrado, dijo Yuki mientras tomaba su bandeja con un plato de sopa, siendo imitado por las otras 2. Sin decir nada más, las 3 jóvenes procedieron a ir a su respectiva mesa. Sin embargo, Yuki por un momento volteó hacia uno de los pasillos que tenía la cafetería, siendo acompañada por una expresión de confusión. ¿Pasa algo, Yu-chan?, preguntó Annie con la misma confusión mientras miraba a la mencionada. Pero ella, negando con la cabeza, respondió no es nada, siguiendo su camino hacia una de las mesas vacías que había en la cafetería. Minutos más tarde, las 3 féminas terminaron de degustar sus propios platillos. Hiroko había pedido un platillo de ramen con cerdo, Annie pidió ramen con Naruto y finalmente Yuki pidió soba. Cuando concluyeron su comida, pudieron escuchar un fuerte estruendo en una parte de la cafetería algo alejada de su mesa. Sin embargo, el estruendo fue tan fuerte que pudieron escucharlo con claridad.
Mirando hacia esa dirección, las tres pudieron ver a un tipo fornido de cabellera negra, ojos color escarlata, tez ligeramente bronceada y de altura considerable, midiendo 1,80 centímetros de alto. El tipo en cuestión se trataba del vicepresidente de la escuela y sí, contaban con un presidente y una vicepresidenta en la escuela. Eso se implementó con la intención de retener, y posiblemente acabar, con la discriminación y bullying que había en la escuela. Mas sin embargo, parecía ser inútil. El vicepresidente tenía el cargo de resguardar la integridad de los extranjeros y japoneses, en el vago caso de que ambas nacionalidades entren en conflicto. Sin embargo, parecía ser que el vicepresidente actual tenía en mente otra cosa al retener violentamente a un japonés. Las tres féminas pudieron ver cómo el vicepresidente tomaba el brazo del joven japonés violentamente, solo para que acto seguido lo lanzara hacia otra mesa. Eso las sorprendió demasiado ya que no habían notado o visto a su vicepresidente de tal manera. Por su parte, Yuki veía eso con algo de indiferencia, ya que después de todo no era su problema. Evidentemente iba a reportar tal acontecimiento con el presidente y la directiva de la escuela, puesto que no podía dejar a alguien así en su escuela. Peor aún, le dan la impresión a los extranjeros que ellos son los malos de la película, más de lo que algunos parecen. Dejando eso de lado, Yuki procedió a levantarse de su asiento junto con su bandeja de comida, donde acto seguido procedió a encaminarse hacia la barra de la cafetería. Tal vez se pregunten, ¿por qué los cocineros y o presidente o directiva no hacen algo al respecto? Pues es más simple de lo que parece. El presidente y la directiva actualmente estaban en una reunión para discutir el futuro de la escuela, así como también subtemas como la cafetería, administración, equipos técnicos, etc. Esto lo sabía muy bien el vicepresidente. Por lo tanto, optó por hacer de las suyas sintiéndose superior ante cualquiera de la escuela, demostrándolo muy abierta y explícitamente. Los cocineros tampoco decían nada al estar bajo amenaza, puesto que el vicepresidente había declarado que cualquiera que ellos hablase, le disminuiría su paga. ¿Cómo lo haría? Fácil, utilizaría su Kirk para manipular a la directiva y al presidente para hacerles creer que bajarles el suelo sería lo mejor para la escuela. Su don se llama control del ambiente, el cual le permitía hacer exactamente lo que sugería, cambiar cualquier tipo de ambiente. Muy diferente a su nombre, este tipo de ambiente era el que se formaba en un grupo social. Por ejemplo, si el ambiente entre un grupo de amigos era tenso o aburrido, él podría utilizar su don para cambiar ese ambiente por uno más divertido o tranquilo. Sin embargo, más tarde descubrió que no cambiaba el ambiente en sí, sino más bien los sentidos de las personas. Si una de ellas sentía aburrimiento, él podría hacerle creer que sentía diversión o algo parecido, engañando así su sistema y sentidos. A simple vista era un don inútil, claro, algunos exclamaban aquello, pero el vicepresidente encontró un mejor manejo para él, engañar a las personas. Con eso en práctica, les hizo creer a varias personas que él era una especie de héroe al detener un robo que él mismo creó manipulando a una persona random. Sin embargo, su don tenía un limitante, y ese era el rango que tenía, limitándose a solo 5 metros. Podría afectar a más personas fuera de ese rango, siempre y cuando tengan una mente muy débil y accesible. Cabe recalcar que el uso de los dones en la escuela era prohibido, con una consecuencia de expulsión inmediata, siempre y cuando no fuera por motivos de autodefensa. Todo esto era del conocimiento público, exceptuando algunas cosas como las fechorías del vicepresidente y otras cosas más turbias. Pero dejando eso de lado, el vicepresidente parecía estar usando su don en los alumnos que habían en su radio para hacerles creer que lo que estaba haciendo era lo correcto y necesario, por lo tanto, ninguno decía nada. Por su parte, Yuki fue a la barra de la cafetería sin ninguna molestia, siendo observada por unos sorprendidos alumnos. Su asombro no era para menos, puesto que ellos estaban seguros que si movían un solo dedo, el vicepresidente te cazaría sin piedad, siendo este un caso de intimidación. Es por eso que estaban bastante sorprendidos por la acción de Yuki, incluso sus amigas parecían sorprendidas. Sin prestarle atención a todas esas miradas, Yuki entregó la charola de comida junto con su plato. Acto seguido dio media vuelta y procedió a volver a su mesa, siendo observada con la misma intensidad de asombro. En pocos segundos Yuki finalmente volvía a su mesa, en la cual procedió a sentarse con la intención de esperar a sus amigas. Yu-chan, ¿estás loca? ¿Por qué te levantaste?, preguntó eufóricamente Annie mientras miraba muy fijamente a la mencionada. Me levanté porque tenía que hacerlo, después de todo tenía que dejar mi bandeja, respondió con normalidad y tranquilidad mientras la miraba, aún siendo observada con asombro por los demás.
Pero él es el vicepresidente, fue ahora Hiroko la que susurró con intensidad mientras se acercaba un poco a Yuki. ¿Y qué? No es como si fuera a enfrentarlo o algo así. No me interesa la verdad, respondió con sinceridad mientras recargaba su cabeza con brazo derecho. No soy una justiciera como para hacerlo después de todo. Yo, suspiro. Solo quiero la tranquilidad, dijo con la misma sinceridad mientras recostaba su cabeza en la mesa, siendo observada con admiración por sus amigas, aunque también estaban un poco decepcionadas por su falta de interés. Yuki se caracterizaba por ser una persona relativamente tranquila, que, sin embargo, si la molestaban lo suficiente respondería sin dudarlo. También se caracterizaba por ser bastante desinteresada con las cosas heroicas y todo eso, lo cual la llevó a limitar bastante su don. Ella también era alguien divertida y burlona cuando se lo propone, pero eso solo era con unas pocas personas. Prácticamente todos en la escuela sabían que ella era así, puesto que dicho desinterés también era dirigido hacia las cosas románticas, llevándola a rechazar un sinfín de declaraciones, haciéndose llamar la reina del desinterés, un apodo bastante gracioso, ¿verdad? Sus amigas más que nadie sabía cómo era, es por eso que no suelen sorprenderse muy a menudo, pero saber que ella habló con un chico fuera del oficio o escuela, además de ver esa falta de miedo hacia el vicepresidente, era algo innovador. Dejaron sus pensamientos de asombro y admiración al ser sorprendidas por la cabeza del alumno que había sido agredido por el vicepresidente. Lo que pasó fue que el vicepresidente llevó al alumno por el cuello de la camisa hasta la mesa de las tres amigas, solo para que acto seguido estrellara estrepitosamente la cabeza del pobre tipo contra la mesa. Dicho acto asombró incluso a Yuki, puesto que no se esperaba algo así. Oye, ¿quién te dio permiso de levantarte?, preguntó el tipo con un tono de voz grave, mirando fijamente a Yuki. Por su parte, Yuki no respondió a la pregunta al creer que era dirigida hacia alguien más. Te estoy hablando a ti, exclamó con enojo al ser ignorado mientras azotaba una vez más la cabeza del tipo en la mesa, ahora sí llamando la atención de Yuki. A mí, bueno. ¿Qué se le ofrece, vicepresidente?, preguntó con tranquilidad mientras se levantaba de su asiento con la intención de ver de mejor manera al tipo. ¿Hay algún inconveniente?, volvió a preguntar mientras miraba fijamente los ojos escarlata de su vicepresidente, sin perder aún su tranquilidad y omitiendo el hecho de que un compañero tenga la cabeza estrellada en su mesa. ¿Que si pasa algo? Es obvio, ¿no es así? Tengo a uno de tus compañeros estrellado en tu mesa, ¿acaso eso no es algo a tomar en cuenta?, preguntó inquisitivamente mientras veía fijamente los ojos azules de la chica. Pues sí, eso es algo a tomar en cuenta. Pero a mí eso no me concierne, respondió con sinceridad mientras veía neutralmente al chico estrellado. Este seguramente estaría triste si hubiera estado consciente. Eres una mocosa engreída y desinteresada por lo que veo. Bueno, eso me llama la atención. En la salida ve a mi oficina, tenemos que atender algunos asuntos, dijo con el mismo tono de voz. Sin embargo, esta vez tenía una pizca de lujuria detrás de sus palabras, algo que sin duda notó Yuki y compañía. Sin decir nada más, el vicepresidente soltó al alumno estrellado provocando que éste se golpeara aún más en el suelo. El vicepresidente, por su parte, comenzó a irse con las manos en los bolsillos. Acompañado de su postura arrogante, yacía una sonrisa engreída y muy confiada. Eso se debía al hecho de que había utilizado su don en el momento en el que dijo tales cosas. Él estaba seguro que su don haría el resto del trabajo, haciéndole creer a Yuki que eso era lo correcto. Sin embargo, no tomó en cuenta una de las debilidades de su don, la verdad. Dicha desventaja consistía en la intuición y percepción de una persona al momento de notar una mentira o doble intención detrás de las personas. Si un usuario con el don control del ambiente, decía una mentira o algo con doble intención en frente de esos tipos de personas, fácilmente serían descubiertas, por lo tanto, su don quedaría inutilizado. Ese fue uno de los motivos por el cual el vicepresidente renunció a hacer alguna clase de héroe o lo que sea, además de lo inútil que se vuelve. Él sabía muy claramente esa debilidad, por lo cual, cuando utilizaba su don se aseguraba de sonar lo más creíble y sincero posible. Es por eso que algunas veces lograba engañar a alguien como al presidente o directiva, siendo estos últimos personas extraordinarias. Sin embargo, el error que cometió al momento de recitar eso último a Yuki fue hacer una breve pausa en su diálogo, lo cual permitió a Yuki ver sus dobles intenciones. La peli blanca al momento de ver a través de él. Tuvo una mirada ensombrecida. Seguido de eso, adoptó una postura firme y resta. Me niego, le respondió con un tono de voz tranquilo pero serio, haciendo que el vicepresidente se detuviera con una expresión de desconcierto y confusión. No me engañará, vicepresidente, volvió a decir mientras miraba fijamente al vicepresidente con los ojos ensombrecidos.
Tal declaración dejó conmocionado a toda la cafetería, puesto que indirecta o directamente había retado al vicepresidente. Este último por su parte también estaba conmocionado por tal rebeldía. Meditando un poco sus palabras anteriores, rápidamente notó su error fatal. Maldiciéndose internamente, miró con mucha intensidad a Yuki, logrando hacerla retroceder un poco en el proceso. Por su parte, Yuki retrocedió un poco por tal intensidad en la mirada de su vicepresidente. Ahora entendía por qué todos le tenían mucho miedo. Sin embargo, por muy hombre que fuera, sabía que era alguien débil que solo se esconde detrás de su don e inteligencia. Si no tuviera eso, seguramente sería uno más del montón. Además, no por ser mujer significaba que sería alguien débil. Ella más que nadie sabe que para enfrentar este cruel mundo de discriminación hacia su género, tenía que ser más fuerte que cualquier hombre. Con eso en mente, adoptó nuevamente una postura recta y firme. Acto seguido agudizó su propia mirada mientras sutilmente utilizaba su don para manipular la orilla de la mesa, creándose así una filosa daga pequeña. Me niego rotundamente, señor, se volvió a negar mientras soportaba la intensa mirada del vicepresidente. No caeré en su manipulación, vicepresidente, y no me dejaré intimidar por usted. Declaró con determinación al mismo tiempo que avanzaba un paso hacia enfrente, encarando así al vicepresidente. Sin embargo, declarar tales cosas hizo que el recuerdo de la tarde anterior llegara a la mente de Yuki. El recuerdo en cuestión era el confrontamiento de su compañero Shingoku con el gerente. Observar esa postura recta y determinada a lo lejos, pudo ser la base de su actual postura, aunque solo podría aportar un 10%. Pero recordar aquello le hizo ver que indirectamente había adoptado la misma postura y determinación. Por lo tanto, un leve sonrojo se formó en sus lindas mejillas. Pensar que aquel chico pudo influir un poco en ella la hacía sentirse avergonzada de sí misma. Pero aún sabiendo eso, sabía que no era momento para pensar en ello. Por lo tanto, optó por sacudir ligeramente su cabeza hacia los lados para eliminar toda clase de sonrojo o vergüenza. Sin embargo, ese repentino cambio y acción de Yuki no pasó por alto por sus amigas, y por supuesto, por el vicepresidente. Ellos parecían haber adivinado el motivo por el cual Yuki se sonrojó, así como también su leve sacudida de cabeza. Pensar que adivinaron el motivo era algo aterrador, al menos en el caso del vicepresidente. Este último, después de meditar un poco, obtuvo una mirada ensombrecida. Acto seguido susurró la siguiente pregunta. Otra vez él bajo ese susurro había un peculiar tono de rabia, celos, sea cual sea ese sentimiento. Yuki sabía que no podía ser nada bueno. El vicepresidente extendió un poco su mano derecha en dirección de Yuki, pero justo antes de poder decir o hacer algo, la campana de la escuela sonó repentinamente, interrumpiendo toda la tensión que se había formado por el conflicto. Chasqueando la lengua, el vicepresidente pronunció la siguiente oración: te salvaste esta vez. Pero esto no se queda así. Concluyendo esa amenaza, el vicepresidente se retiró del lugar dejando estáticos a los alumnos. Un par de minutos después, Yuki se tambaleó un poco en su lugar, para acto seguido sentarse en su asiento con dificultad y mucho cansancio mental. Ah, eso fue muy cansado, dijo mientras limpiaba una pequeña gota de sudor que corría por su sien, siendo observada con estupefacción por sus amigas. Eso fue increíble, exclamaron al unísono mientras brincaban de sus asientos para ir a abrazar a Yuki. Tú le dijiste Po, y él te dijo Pau. Sin duda eres increíble, Yuki-chan, exclamó eufóricamente Annie mientras hacía los sonidos inexistentes de la confrontación anterior. Amiga, no puedo creer que te enfrentaste al vicepresidente. Declaró con sinceridad Hiroko mientras veía a Yuki con una sonrisa temerosa y feliz. Esa postura sin duda me intimidó un poco, dijo con la misma sonrisa mientras recordaba la postura que había adoptado inconscientemente Yuki. Esta última, por su parte, al escuchar eso detuvo su cuerpo un poco tembloroso por la tensión para pasar por una subida en su temperatura. Sus amigas vieron el repentino cambio de Yuki, así como también su pronunciado sonrojo. Viendo eso, a las dos se les dibujó una sonrisa pícara en sus rostros. Pero justo antes de decir algo más, Yuki se levantó repentinamente de su asiento para acto seguido caminar hacia la salida de la cafetería, con una velocidad considerable. Las jóvenes se miraron mutuamente con la misma sonrisa. Acto seguido, fueron tras una sonrojada Yuki, dejando así a unos atónitos alumnos. Minutos más tarde, Yuki fue nombrada por la dirección. Seguido de eso, la peli blanca dio su testimonio acerca de lo sucedido al director y presidente, así como también les comentó acerca de la manipulación que posiblemente hayan tenido. El presidente y director reaccionaron hacia eso con asombro y mucha seriedad.
Algo así no lo dejarían pasar. Aún así, dijeron que por el resto de la semana harían como si nada hubiera pasado con la intención de reunir pruebas suficientes para expulsar indudable e inmediatamente al vicepresidente. Después de su conversación, Yuki salió de la dirección para ir hacia su salón, puesto que faltaban 2 clases más para que finalizara su horario escolar. Después de 2 clases más, el sonido de la campana anunciando el fin de clase se hizo presente en todas las instalaciones de la escuela, proclamando el fin de la jornada estudiantil. Todos y cada uno de los estudiantes salieron de las instalaciones con sus portalibros y materiales didácticos. Yuki y compañía no fue la excepción, por lo tanto, las 3 amigas salieron de la academia, o eso trataban de hacer, puesto que el incidente de la cafetería fue algo que conmocionó a todos. Es por eso que esa noticia se dio a conocer en toda la escuela. Saber eso hizo que varios estudiantes intimidados vieran a Yuki como si fuera alguna clase de diosa o deidad, aunque también hubieron unos que la veían con corazones en los ojos. Con dificultad, Yuki y compañía pudieron salir de las instalaciones. Seguido de eso, caminaron unas cuantas cuadras adelante mientras platicaban cosas triviales. Sin embargo, su camino se terminó por el anuncio de Yuki. Lo siento chicas, pero mi turno pronto comenzará, se disculpó mientras se detenía en medio de la calle. Si no llego pronto, no pudo terminar de decir al ser interrumpida por Annie. Si no llegas pronto no podrás ver a Midoriya-san. Sí, lo comprendo, dijo con una expresión aparentemente resignada mientras hacía diferentes gestos negativos con sus manos. Annie tiene razón, será mejor que te vayas pronto. Hiroko apoyó a su amiga con la misma expresión, mientras buscaba algo en su mochila. Dáselo y dile que lo extrañaste mucho, dijo con la misma expresión mientras sacaba una paleta de caramelo. Acto seguido, se la entregó a Yuki, la cual tenía una expresión confusa. Esa confusión rápidamente se esfumó para pasar por una expresión molesta e indignada. Son unas tontas, gritó con molestia mientras las miraba, sin saber que tenía un peculiar puchero molesto y avergonzado. Me iré y no es por eso. Tengo que trabajar para ganarme la vida, dame eso, así que cualquier insinuación acerca de él y de mí, está fuera de lugar. Ya les había dicho que no hubo, no hay y no habrá nada, exclamó rápidamente mientras las miraba con mucha intensidad. En medio de su arrebato, o berrinche, le arrebató la paleta a Hiroko. Pero no era porque se la fuera a dar o algo así. Por supuesto que no, lo hizo ya que ella se la comería. Después de todo, Hiroko se la dio a ella, y no a él. Sí, era por eso y nada más que eso. Sin decir nada más, Yuki dio media vuelta para emprender camino hacia su trabajo, sin saber que aquel puchero acompañado de un tenue tinte rosado en sus mejillas yacía en su lindo rostro. Por su parte, sus amigas fueron testigos de un arrebato, o más específicamente de un peculiar berrinche, acompañado de una actitud tsundere. Mientras Yuki se iba, pudieron escuchar claramente cómo iba refunfuñando y susurrando cosas que no pudieron distinguir. No sabía que Yuki-chan era una tsundere, confesó con un asombro puro mientras veía cómo la figura de Yuki se perdía con la gente. Es decir, wow, dijo con una extraña sensación en su cuerpo. Pues todo eso había sido tierno, ¿verdad?, preguntó con una sonrisa satisfecha y segura mientras veía a su amiga, la cual tenía su boca abierta por la impresión. Sí, se vio demasiado tierna, confesó Annie mientras miraba a Hiroko con un hilo de sangre saliendo de su nariz. Aparentemente todo eso la dejó en un estado atónito, combinado de un hormigueo en su cuerpo. Sí, ella tenía esa actitud cuando quería algo pero no quería demostrarlo. Tenía tiempo que no la veía comportarse de esa manera. Pero me sorprende aún más que el causante de eso sea un chico, dijo Hiroko mientras tomaba el hombro de su amiga. Bueno, hay que irnos, finalizó de decir mientras miraba con una sonrisa a su amiga, la cual lentamente asintió para acto seguido ir con ella. Mientras tanto, Yuki fue hacia su trabajo con la misma actitud de antes. Mientras caminaba por las calles iba refunfuñando y susurrando cosas entendibles. Dicha actitud la asustó bastante a los niños que pasaban cerca de ella. Sin saberlo o notarlo, Yuki había llegado a la entrada de su trabajo. Respirando hondo para calmarse, decidió entrar en el lugar. Una que entró, fue rápidamente hacia el fondo del restaurante mientras les decía buen provecho a los clientes del lugar. Dejando eso de lado, entró en la parte de los vestuarios. Los vestuarios eran compuestos por 2 partes, masculinos y femeninos. El vestuario de los hombres estaba al lado del de las mujeres, sin embargo, el masculino era el primero que se podía ver, seguido de eso estaba el vestuario femenino. Sabiendo eso, Yuki pasó por la puerta del vestuario masculino sin siquiera perturbarse o algo así. Sin embargo, el sonido de alguien cambiándose hizo que tuviera una peculiar curiosidad. No es que fuera alguna clase de pervertida en potencia o algo así,
pero al escuchar una queja bastante familiar le dio intriga. Mientras pasaba al lado del vestidor de hombres, dio una sutil mirada hacia adentro del vestíbulo. Lo que sus ojos pudieron ver fue el trabajado cuerpo de un chico cuya melena le era bastante familiar. Este chico parecía estar teniendo algo de dificultad al ponerse su camisa. Dicho espectáculo hizo que Yuki tuviera un leve sangrado nasal el cual aumentaba poco a poco. Eso último se debía al vapor saliente del fondo del vestíbulo. Acompañado de eso, la fornida figura del chico parecía estar húmeda gracias al vapor, dándole un extraño atractivo y sensualismo. Viendo cómo su nariz sangraba, Yuki rápidamente corrió hacia su propio vestíbulo antes de que alguien pudiera verla. Sin embargo, al momento de salir apresuradamente provocó que su mochila golpeara la pared provocando un sonido lo suficientemente fuerte como para que el chico dentro lo escuchase. Con intriga, el chico, quien no era otro que Son Goku, metió rápidamente su cabeza por el orificio que correspondía. Seguido de eso, volteó rápidamente en dirección del extraño ruido. Lo que sus ojos vieron fue a una Yuki con una nariz completamente ensangrentada, acompañado de eso estaba su rostro cubierto por sus manos, que sin embargo, dejaba ver el color azul de sus ojos al no estar completamente cubierta por sus dedos. Yo. Lo siento, gritó fuertemente mientras giraba rápidamente en dirección de la entrada. Corrió directamente hacia su vestíbulo, dejando desconcertado y extrañamente avergonzado a Goku. Me vio Takagi-senpai, preguntó con un pequeño sonrojo en sus mejillas. Rápidamente optó por bajar de una vez su camisa blanca, cubriendo su trabajado torso. Por su parte, Yuki estaba metiendo su mochila en su casillero, al mismo tiempo que sacaba un vestuario blanco, seguramente su uniforme. Sin embargo, mientras hacía eso, un intenso color carmesí permanecía en sus lindas mejillas. Acompañado de eso había una sonrisa muy nerviosa en su rostro. ¿Es eso? Fue. Y intenso tartamudeo con la misma expresión sumamente avergonzada, al mismo tiempo que su sangrado nasal aumentaba al recordar el trabajo torso de su compañero. Su temperatura corporal aumentó en gran medida, algo que sin duda la dejaba bastante desconcertada y muy avergonzada. Ese será una larga tarde. Al momento de decir eso último, otro recuerdo fresco inundó su mente. Al momento de cruzar miradas con Goku, rápidamente buscó otro lugar al cual mirar pues no lo quería ver. Sin embargo, al momento de bajar su mirada cerca del cuerpo de Goku, pudo ver cómo el mencionado portaba una toalla blanca cubriendo su cintura para abajo, pero eso no fue lo único que hizo que se avergonzara a niveles astronómicos, sino también un peculiar bulto sobresaliendo de su entrepierna. El bulto en sí era bastante notorio, así como también su longitud y posiblemente su tamaño. De ahí que lo recordará al solo decir la palabra largo. Sacudiendo violentamente su cabeza hacia los lados, Yuki rápidamente se dirigió hacia la ducha que tenía el vestuario de mujeres. Una vez que entró en ella, cerró fuertemente la puerta del baño donde acto seguido abrió la llave, dejando correr el agua fría. Sin duda alguna, sería una larga tarde de trabajo. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado este capítulo. De ser así, comenten y suscríbanse al canal que es totalmente gratis. No tengo mucho que decir salvo que me sigan en Wattpad, que ahí ya está bastante avanzada la historia. Sin más, me despido. Su fiel servidora, Yuki.